En un mundo en constante evolución, la edad sigue siendo un tema que genera prejuicios, conflictos y muchas preguntas. ¿Somos un simple número o algo más? ¿La edad nos define? ¿Es malo envejecer? ¿A qué edad se es realmente viejo? ¿A los 40? ¿A los 50? ¿A los 70? ¿Existe la fuente de la eterna juventud? ¿Se puede envejecer con dignidad? Son muchas las preguntas y yo confieso no tengo las respuestas, pero estoy segura que juntos intentaremos encontrarlas. Marta Caballero presenta un podcast solo para mayores de edad. Sí, para mayores de 40, porque la vida no se acaba hasta que se acaba. Mientras tanto, disfrutémosla. Confesiones a los 40. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Confesiones a los 40. En este episodio juramos decir la verdad. Y bueno, como se da cuenta, hemos cambiado un poquito el formato porque yo tengo una invitada especial. Ella es de la generación Z y yo soy de la generación X, aunque para mí eso es como si fuera el abecedario, yo no entiendo bien eso. Lo que sí es cierto es que es mi hija, Ana Patricia Castillo, la que he invitado a este podcast para que hablemos precisamente de esas diferencias que nos separan, que nos unen, qué cosas piensa la generación Z, que la generación X no le parece. Y por eso nosotros, antes que todo, vamos a poner la mano aquí en la Biblia, que primero buscamos a ver cómo era que se ponía, ¿no? O sea, es la derecha sobre la Biblia, aquí, usted también. No era la derecha arriba. Sí, la derecha arriba, miren. No Nos equivocamos, aquí, entonces, aquí. ¿Juramos decir la verdad? Juramos. Espero. Espero. Para iniciar, yo quiero preguntarte, ¿qué tú piensas? ¿Cómo ves tú la generación de tu papá y tu mamá? La generación la generación X. Bueno, siento que un poco generalizando, como ven mi generación a su generación, es muy parecido a como su generación a nuestra generación. Su generación tiene como un estereotipo de que a nuestra generación todo nos afecta. Y la generación de cristal, ¿qué dicen? Por todo hacemos un escándalo y así. Bueno, algo así más o menos, como que su generación también como que está, como dicen, hecha como a la antigua, o sea, todo tiene que ser de esta manera porque siempre ha sido de esta manera y así hay que seguirla y no se cambia nada. Y nosotros como que sí preguntamos más el porqué de todo, pues. Preguntan el porqué de todo. Hay una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, ustedes están muy abiertos y esta ha sido la generación, obviamente hay una generación más hacia acá, creo que hay una o dos más hacia acá, yo no estoy muy clara con la letra, pero en la que comentábamos que tienen una apertura más grande hacia el respeto a los derechos humanos de todos los tipos y una apertura en relación a no importa a quién quieras, el amor es libre y queremos en eso. ¿Tú crees en eso? Sí. Siento que todas las generaciones que van llegando tienen como su grado de apertura y por eso siempre está que los adultos dicen, no, que mi generación era diferente, que esta generación, que nos sirve, que pero digamos que dentro de toda la mía se ve como la más peleonera de todas, pues, hasta ahora. ¿Por qué peleonera? ¿Cómo tú definirías que es peleonera? Porque, pongámoslo así, nosotros vamos y si vemos algo que no nos parece, que es incorrecto, nosotros podemos preguntar con tranquilidad, con calma, una vez, dos veces. Pero si no encontramos una respuesta, vamos a seguir puyando y vamos a encontrar la manera de tener una respuesta. Y ahora con la apertura de las redes sociales es mucho más fácil. O sea, no es lo mismo hace 2 generaciones atrás un problema que ocurría en Irán, aquí cuando nos íbamos a enterar. Ahorita, si está ocurriendo en este momento, todo el mundo desde su propia casa puede hacer ruido sobre lo que está sucediendo. ¿Qué te parece a ti esas cosas que están pasando? Por ejemplo, mencionaste esto, ¿no? Los problemas que hay, por ejemplo, ahorita mismo con ese sincretismo religioso, esa, manera muy particular de pensar que tienen, porque no se colocan bien el velo, no sé muy bien cómo es que se llama. Hijab, creo. Hijab.
¿Qué te parece a ti toda esta explosión? Siento que hay que ver dónde está el límite. Una cosa es que yo tengo mi religión y yo creo en todo lo que dicta mi religión y por eso yo decido usar el hijab o de la religión que sea, yo sigo los parámetros de mi religión. Y otra muy diferente es que yo no sigo esta religión, pero como yo vivo en un país donde mayormente se practica esta religión, yo a fuerza tengo que seguir los parámetros que ella dice porque así se ha hecho siempre y bueno, a ti te toca seguirlo igual, pues. No tienen como este límite en donde yo creo y por eso lo hago, no necesariamente creo, pero estoy obligada a seguirlo aunque no me parezca porque, bueno, no tengo otra opción, pues. Es lo que toca y aunque yo no quiera, me toca usar este velo porque, pues, si no me matan. ¿Crees que está muy restringido? O sea, que es como que es porque Sí. es así y crees que eso es una consecuencia precisamente de lo que hablábamos y lo que decías de la generación X, bueno, que es la que yo manejo porque es la que soy, de que decimos esto se hace así y se sigue haciendo así y creemos que es así y tenemos que hacerlo de esta forma y no la vamos a cambiar. ¿Ustedes sí creen en el cambio constante? En el cambio de las cosas. Sí, en la apertura de todas las ideas, o sea, te dicen que esto es así, ¿pero por qué? Porque siempre ha sido así, ¿pero por qué? No hay una razón del por qué muchas de las veces. Entonces, cuando tú comienzas como a preguntar o a exigir esta respuesta de por qué tengo que hacer esto, ya me dijiste que porque a todo el mundo lo ha hecho así, pero ¿por qué yo tengo que seguir haciéndolo? Ahí es donde hay el problema, porque entonces dicen que no, que todo lo cuestionan, todo lo critican, nada les parece. Antes las cosas eran así y estaban bien. No necesariamente estaban bien. Tú las veías bien porque era lo único que conocías y lo que todo el mundo a tu alrededor hacía. Eso no significa que esté bien. ¿Tú crees que al final de la historia también, y te lo digo porque probablemente cuando tú seas adulta y ya tu generación sea como, digamos, la representación de la X en este momento que somos nosotros, o soy yo y la gente de mi generación, te va a pasar que vas a decir que la que sigue, o la de más arriba, vas a decir, ay, pero es que eso en mis tiempos, porque ocurre que yo se lo escuché decir a mi mamá y no se lo creía, y luego ahora yo lo digo, y así. ¿Tú crees que es como que, digamos que es un círculo vicioso? Sí, siempre va a pasar. O sea, todas las generaciones van a pensar que la de ellos fue como la mejor y la que hizo lo mejor. Y bueno, faltará ver, o sea, los niños de la próxima generación tienen menos de 11 años ahorita. Faltará ver con qué ideales llegan, qué les parece, qué no les parece y qué tanto chocamos una con la otra. ¿Qué tú piensas, por ejemplo, en este podcast? Yo hablo de mujeres y hombres, obviamente es de mujeres y hombres después de los 40, cumpliendo sueños. ¿A ti te parece, tú desde tu perspectiva, que una mujer y un hombre después de los 40 puede cumplir sueños, puede realizarse, puede hacer cosas? Yo una vez escuché a Guillermo del Toro diciendo que él no se había sentido, o sea, el momento en el que más acabado se sentía y como que ya se le había como ido toda la vida y no había hecho nada fue cuando tenía 20 años. Y ahorita Guillermo del Toro es Guillermo del Toro. Entonces no siento que haya una edad específica de que, ay, tengo que hacer esto ahorita porque después voy a estar más viejo y ya pues no va a valer la pena y ya no se va a poder. No. La vida es larga, para algo es larga, para que la uses toda, para que la emplees toda y para que hagas lo que quieras hacer cuando lo quieras hacer. En ese sentido de cosas, ¿crees que tanto hombres como mujeres podemos también vestirnos, ser de la manera que queramos ser, ponernos el peinado que nos queramos poner? ¿Qué tú piensas de eso? Yo pienso que eso es de cada quien. O sea, si a ti te gusta tener el pelo arcoíris y tienes 70 años, que tengas 70 años no significa que no puedas tener el pelo de arcoíris. O sea, yo personalmente me visualizo como una señora mayor en un asilo con el pelo de colores y me haría muy feliz. ¿Te gustaría tener Sí. pelo a los 70 Toda mi años vida. sin ningún problema? Sí.
también creo que ustedes tienen como, y esto lo veo en ti porque tú ahorita mismo nos tienes a nosotros en ese tema de la ecología, del agua, nos vamos a morir. Esa es una frase que repites como, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Claro, todos nos vamos a morir en un momento dado, o sea, nacemos por morir, o sea, no hay de otra. Pero por el tema ecológico, y nos tiene recogiendo botellas y llevándolas y haciendo, y las botellas del amor y todo lo demás. Entonces, hay como una conciencia más fuerte en ustedes de este tema, o de tu generación, o no sé si es algo tuyo. Sí siento que es algo de mi generación. Siento que porque a nosotros nos está tocando ver más que este tema de que, se va a acabar el agua, se va a acabar la comida, una perspectiva ya un poco apocalíptica, a nosotros nos está tocando más de cerca. Ya científicamente se pronostican como 50 años a lo mucho de tranquilidad y paz como la tenemos hasta ahorita. Y es algo que preocupa porque por más que se hable del tema y por más que todo el mundo haya escuchado, sí, hay que reciclar, no hay que malgastar el agua, hay que cuidar esto y lo otro, igual no se le da como la importancia, siento yo que se debería, o sea, se tiene todavía como un tema ahí guardadito, que lo sé y lo pongo en práctica cuando me acuerdo. El tema es que mientras más pasa el tiempo y más nos acercamos a la catástrofe, es cuando más vamos a querer entonces de que, hay que recoger la basura y aquí ya, pero va a llegar un punto en el que va a ser demasiado tarde. Y a mi generación y a la que sigue, a la que desgraciadamente le va a tocar, Dios no lo quiera, pelearse por un plato de comida porque no va a haber. ¿Qué cosas tú le cambiarías a mi generación? No sé si la mentalidad, siento que, como lo había mencionado ya, muchas personas en su generación, no todas, pero gran mayoría de las personas en su generación, siente que tienen como un librito de la vida y que se lo han ido pasando como de generación en generación y que las cosas hace 100 años eran así, y si hace 100 años la gente vivía así, nosotros podemos seguir por ese camino, y que nos ven a nosotros como desviados, pues, como que si esto era así, ¿para qué lo quieres cambiar ahora? Nadie se ha muerto porque no lo han cambiado, y como ya lo dije, que se haya hecho por generaciones y generaciones y generaciones no significa que esté bien y que tengamos que seguir viviendo de esa manera. O sea, hace 100 años la única función que tenía una persona negra era recoger algodón y ser tu esclavo. Hoy en día es una persona, como siempre ha sido, tranquila, normal, un ser humano. O sea, se ve como un ser humano porque es un ser humano, no como el esclavo que comprabas hace 100 años. ¿Sabes qué? ¿Qué le cambiarías? Porque vas a cambiarla de acá, pero ¿qué cambiarías tú de tu generación? Hay cosas en tu generación que yo sé que a ti no te hacen clic. ¿Qué cosas cambiarías de la tuya? Primero, que personas de mi generación tampoco conocen los límites. Ahora con el internet, pues se ve de todo. Y ahora que también se tiene como una mentalidad más abierta, he escuchado a personas, por ejemplo, algo que incomoda mucho a la comunidad LGBT es que ellos por muchísimos años han estado peleando y batallando por sus derechos, especialmente las personas de la comunidad trans, y hasta ahora es que se ve como normalizado un poco más el tema de las personas trans. Y ahora con las redes sociales y todo esto, salen estas personas que dicen, yo me identifico con un animal. Eso no es parte del colectivo, pero como salen ahora y como ellos mismos dicen que no, que sí, que es parte, bueno, de esto se aprovechan las personas que nunca han estado de acuerdo con estos ideales para meternos a todos dentro de una sola bolsita y decir, no, es que todos ellos están locos y todos ellos se creen animales. Dañas lo que la comunidad ha estado peleando por tanto tiempo y con tanto esfuerzo.
Y otra cosa que cambiaría es que también a veces somos muy explosivos. Preguntamos una vez por las buenas y si no tenemos una respuesta de inmediato, lo próximo que vamos a hacer es intentar ir a quemarte la casa o algo así. Somos muy explosivos. Ahora, son una generación de redes sociales y de internet y de vivir con este aparatico que es como la vida, el celular. ¿Cómo evaluamos eso? O sea, es decir, vamos a salir a luchar, pero también viven con un aparatico. O sea, mucha gente dice que desde aquí defienden la vida. En parte sí, digamos que es como la forma más fácil. Es verdad, vivimos pegados al celular, pero gracias a eso podemos saber qué es lo que está pasando en todo el mundo. O sea, si hoy mataban a alguien importante en México, por ejemplo, yo no me iba a enterar aquí en Panamá hasta mañana. Ahora, a los 15 minutos, como tarde, me estoy enterando de qué es lo que está pasando. Y así como me entero yo aquí, se enteran personas de todo el mundo y lo globalizas. Como lo que está pasando ahorita en Irán, por ejemplo. O sea, no se queda como algo que solamente saben las personas que viven ahí, que lo están viviendo en el momento, sino que lo sabe gran parte del mundo. Tu generación no ve televisión, eso sí es una realidad, ¿verdad? No. No ve televisión, ve esto, el aparatico este. Y leer, mucha gente ha dicho que leer, yo debo reconocer que yo gasto dinero comprando libros para la señorita aquí presente, así que leer en el caso de ella, pero si yo creo que la generación tuya tiene algo con la lectura, me parece que sí le gusta la lectura y de hecho hay gente de tu generación que escribe libros. Sí, digamos que es como un 50-50. No puedo decir que toda mi generación es súper fan de la literatura, porque, de ejemplo, tengo a mis compañeros en la escuela, éramos como 3 los que leíamos en el salón, pero sí siento que últimamente los jóvenes están como se sienten más atraídos por los libros de lo que lo hacían hace un par de años. Ahora, también aquí entra un tema, las personas, por ejemplo, de su generación consideran que los libros que escribe la gente de mi generación o que consume gran parte de la gente de mi generación no deberían ser considerados como literatura per se porque son libros juveniles en su mayoría. Yo los he leído y algunos me han gustado, la gran verdad. No todos los leo, no todos le entro, como dicen. Pero ella es fanática, por ejemplo, de Stephen King, que también lo han bombardeado. Bueno, hay de todo, pero yo creo, y con esto quiero finalizar, Ana Patricia, que tú eres un ejemplo entre los muchos de esta generación o de esa generación a la que tú representas. Tú quieres decir algo, finalmente, hablar, o sea, alguna posición que tú consideres que sea importante, algo que sea un mensaje tanto para la generación que parecemos como que nos quedamos atrás y que queremos las cosas, como para tu generación y las que vienen, ¿no? Obviamente ya esas tú no las puedes controlar y a lo mejor de ellas digas, ¡ay! Nosotros lo hacíamos mejor. Algo que quieras decir finalmente. Bueno, que a pesar de, por mucha mente abierta que tengamos nosotros, siento que en general a todo el mundo le falta eso de como abrir la mente, porque sí es cierto que nosotros siento que no nos podemos alocar, sino que como sentarnos y entender que las generaciones anteriores tuvieron su modo de pensar y nosotros tenemos la nuestra y las que vengan tendrán las suyas y vivirán en un mundo totalmente diferente. Y así como las generaciones de antes no entienden las de nosotros no vamos a entender las de antes y así sucesivamente. Y no es cuestión como de llegar y satanizar una generación porque, ay no, todos son un montón de racistas o homofóbicos o machistas, sino como sentarte y entender, ok, yo entiendo cómo era tu generación, tú entiendes cómo es la mía. Yo
entiendo que hay cosas con las que tú creciste y que no es fácil decir como, bueno, esto siempre estuvo mal y ya, pues tengo otra mentalidad. Y siento que eso nos hace falta como a las dos partes, sentarnos y entender que hay cosas que podemos cambiar, que hay cosas que no podemos cambiar y que hay cosas que debemos conversar para poder entender la una con la otra. 3 palabras que definen a tu generación para terminar. Cuestionamiento, rebeldía y tecnología. Definitivamente que sí. Me veo con esas 3 palabras. Bueno, este fue el podcast Confesiones a los 40. Como le dije, un formato distinto para este episodio con una chica de la generación Z y una de juventud acumulada de la generación X. Yo me despido. Soy Marta Caballero. Los espero en un próximo episodio. Esto fue Confesiones a los 40 con Marta Caballero, un podcast solo para mayores de edad, mayores de 40.